Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiteriano Confesional. Como ya la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy el administrador de este canal llamado Presbiteriano Confesional. Así que desde el comienzo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que también le puedas dar a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video, querido hermano. Como es de costumbre, quiero invitar a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura, si estás buscando buenos libros. O a lo mejor no has encontrado, claramente hoy estamos en pandemia, pero si eres de acá, de nuestro país, aquí en Chile, puedes encontrar muy buena literatura con mi hermano Neuma Literatura, el cual está en Facebook como también en Instagram. Recuerda, búscalo. Mi hermano tiene pero muy buenos precios, a diferencia de muchas librerías que están trabajando online. Recomiendo totalmente a mi hermano de Neuma Literatura, calidad de libros, de entrega y todo lo demás. Así que, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio, y este episodio es ya a petición, mejor dicho, de uno de los suscriptores, que tiene que ver con qué es la teología de la liberación, ¿cierto? Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo donde existen muchas ideologías que están ingresando, o mejor dicho, ya están dentro de muchas congregaciones, seminarios teológicos, institutos bíblicos. Claramente hay bastante confusión por estas cosas, ¿cierto? Pero lamentablemente la iglesia igual, en cierto sentido, es pero muy responsable en estos asuntos, el de instruir a los hermanos, en instruir a las familias, en instruir a los niños en la palabra, en toda sana doctrina, ¿cierto? Entonces no solamente debemos culpar a lo mejor a los que ingresan a nuestras congregaciones, sino también debe haber un examen en cómo estamos aprobando a aquellos que a lo mejor ya están impartiendo enseñanza desde un púlpito, pero enseñanza que realmente no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿cierto? Últimamente hemos visto países destruidos por el comunismo, como es el país hermano de Venezuela. Conozco muchos hermanos de Venezuela que están en mis redes sociales y lamentablemente han pasado momentos terribles. Aquí en Chile el año pasado, antes de que sucediera el tema de la pandemia, en Chile hubo supuestamente, como muchos lo llaman, un estallido social, ¿cierto? Pero esto no fue un estallido social, fue un estallido antisocial, manejado claramente por la extrema izquierda, que también está ya dentro de muchas congregaciones. Y con este video también quiero aprovechar de denunciar a varias páginas que están ya circulando en redes sociales. Una de ellas es El Otro Canuto, que es una página activista de izquierda, una página que va en contra de todos los valores cristianos, que realmente es una página apóstata. Hay otras iglesias que también han seguido los mismos pasos en Santiago y en otros lugares. La apostasía hoy se está viendo en muchos lugares. También hay otra fanpage, creo que se llama Fe, Razón y Justicia, que también no tiene nada que ver con el cristianismo, o mejor dicho, no entienden lo que es el cristianismo, no entienden ni siquiera lo que es el mensaje de salvación. Ante esto, queridos hermanos, por esto y otras cosas más, quiero hablar un poco sobre qué es la teología de la liberación, la cual, como dije, está ya siendo predicada en varios púlpitos, y eso es lamentable, es triste, penoso, horrendo también, que el Evangelio de Jesucristo esté siendo, no sé cómo decirlo, esté siendo dejado a un lado. Queridos hermanos, vamos a comenzar este nuevo episodio, pero antes de hablar sobre qué es la teología de la liberación, quisiera definir un poco qué es el socialismo, ¿cierto? Hablemos un poco de qué es el socialismo. El socialismo como modelo político fue definido por Karl Marx y Friedrich Engels en sus dos grandes obras, a saber, el Manifiesto Comunista y el Capital, como la etapa transitoria de la instauración del comunismo, cuya finalidad principal es la de construir a la fuerza una sociedad igualitaria y anárquica.
en la que son abolidas las instituciones del Estado, la propiedad privada, los derechos individuales, que vienen a ser reemplazados por los del colectivo y la religión. Que el mismo Marx definió como el opio del pueblo, que es considerada como una de las principales enemigas a vencer. Por ello escribió la abolición de la religión como la felicidad ilusoria de los hombres es una demanda para su felicidad real. No es maravilla, por tanto, que los regímenes socialistas que registra la historia, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la China de Mao, la Vietnam de Ho Chi Minh, la Camboya de Pol Pot, la Corea de Kim Il-jung e incluso la Cuba de Fidel Castro estén marcados por la persecución, el exilio y el asesinato de los líderes religiosos y la prohibición de todo culto, muy especialmente el cristianismo. Pero, ¿cuál es el motivo principal del odio que demuestran los socialistas a la religión cristiana? Es simple. El socialismo se opone diametralmente a la verdad revelada de la palabra de Dios. Paradójicamente, a pesar de que Marx llamaba a la abolición de la religión, su misma doctrina ha llegado a convertirse en la máxima expresión de la religión, del humanismo, que llega a alcanzar su clímax en el estatismo, el cual propone que el Estado se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, algo que según el apóstol Pablo era señal de la obra del anticristo, el cual además se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Al respecto, queridos hermanos, la autora Simone de Weil, filósofa y activista política, nos relata lo siguiente en una de sus obras. El marxismo es indudablemente una religión en el más bajo sentido de la palabra. Ha sido continuamente utilizado, tomando en cuenta la célebre frase del propio Marx, como un opio para los pueblos, de modo que la obra de Marx se ha convertido en aquello que él mismo juró destruir, convirtiéndose en el principal profeta de la religión fatalista, humanista y enemiga del cristianismo. Visto esto, nos preguntamos, ¿acaso los cristianos tenemos permitido el comulgar con postulados que promueven una falsa religión, que presenta a su vez a una falsa deidad y a una moralidad subjetiva y cambiante según el avance y desarrollo de los pueblos, como lo enseña el materialismo dialéctico de Marx? De ninguna manera. Del mismo modo que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. En esta breve, pero muy breve definición de lo que es el socialismo, también cabe indicar que, o la pregunta mejor dicho, entonces si el socialismo o el comunismo es contrario a la religión, ¿cómo es que hoy en día están dentro de la religión o cómo se han infiltrado en la religión? Bueno, un poco más adelante nace, o mejor dicho, hay un filósofo llamado Antonio Gramsci, quien es el que ideó el tema de la hegemonía, ¿cierto? Antonio Gramsci pensaba que era necesario que se infiltraran en cada institución, tanto el Estado, la Iglesia, los colegios, etcétera, etcétera. Y debido a eso, hoy tenemos a muchos infiltrados, dentro de muchos institutos y seminarios teológicos. El marxismo ha avanzado mucho hoy en día. Por eso mismo, si recordamos lo que pasó en Chile el año pasado, creo que muchos nos sorprendimos, aunque no tanto, porque ya sabíamos de algunos que andaban por esos caminos, de los cuales supuestamente estudiaban en un seminario, pertenecían a tal iglesia histórica, y de un momento a otro se les vio en la Plaza Dignidad en Santiago, con banderas y tirando piedras e insultando a carabineros de Chile, ¿cierto? Es algo que, ¿cómo podría decirlo? Es preocupante, es muy preocupante. Pero ahora vamos a ver de dónde proviene a lo mejor la teología de la liberación, ¿cierto? O sea, quién es el que promulga o quién promulgó la
la teología de la liberación y quién es su pensador a lo mejor más prominente, ¿cierto? Eh, bueno, como venía hablando sobre Gustavo Gutiérrez, que es el sacerdote peruano, y me acaban de interrumpir un poco, me acaban de llegar algunos mensajes y esto ha sido porque se me olvidó poner en silencio el celular, queridos hermanos. Así que, bueno, son cosas que pasan. Esto es YouTube realmente, no es la televisión, nada por el estilo, así que sigamos con en la conversación, ¿cierto, queridos hermanos? Gustavo Gutiérrez, en eso estamos. Gustavo Gutiérrez era un sacerdote peruano que escribió en 1917 un libro llamado Una teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, recuerda esto. Y que probablemente es la obra que más influencia ha ejercido en Latinoamérica sobre este tema. Aun cuando hace un profundo uso de los documentos del Concilio Vaticano II, aquí se está hablando de Gustavo Gutiérrez, el mencionado sacerdote analiza toda la situación con una óptica marxista. Como afirma claramente en el citado libro, él se muestra de acuerdo con la afirmación de Sartre que dice el marxismo en cuanto marco formal de todo pensamiento contemporáneo no puede ser superado. Bueno, aquí me gustaría detenerme un poco. ¿Superado en qué el comunismo? No puede ser superado claramente en dejar a varios, o si no es la mayoría de países en la pobreza. Claramente nadie puede superar al comunismo de esa forma. ¿Ok? Se denuncia, por tanto, al capitalismo y se contempla esta lucha como una lucha de clases en la que la revolución es inevitable. La Iglesia ya ha pensado bastante, dicen ellos. Es hora de la acción. Esa acción debe orientarse a conseguir la libertad. Y esa libertad significa especialmente verse libres de la opresión económica, social y política. Y este es el discurso de todo aquel que está condicionado por la teología de la liberación, el querer verse libres de la opresión económica, social y política. Es más, ellos son capaces de interpretar el Sermón del Monte de una forma total y completamente marxista. Ya he escuchado a algunos por ahí hablar sobre este tema, no los voy a mencionar para no meterme en problemas nuevamente, pero pongan mucho ojo en aquello, pongan mucho ojo en aquello. La mayoría de teólogos que hoy día puedes encontrar, hasta puede ser tu congregación, o una congregación histórica, o cualquier otra congregación, se identifican por esto. Ellos buscan el tema de la libertad de la opresión económica, social y política. Ese es el pensamiento de la teología de la liberación, y eso, déjame decirte, es marxismo. Según deja claro el libro de Gutiérrez, la misión de la Iglesia consiste en propagar el Evangelio de Jesucristo. No es necesaria, o sea que propagar el Evangelio de Jesucristo no es necesario, porque la salvación, dicen ellos, es universal. Todo el mundo es salvo y toda criatura es templo de Dios. La Iglesia no debe, en consecuencia, apoyar la expansión del Evangelio en este sentido, sino que debe dar ejemplo liberando, escuchen bien, liberando a los hombres de los males de la época. La Iglesia debe hacer ver a los hombres que están oprimidos a fin de que ellos busquen y obtengan su liberación. Para llevar a cabo esta tarea, la Iglesia debe comprometerse de un modo concreto. La Iglesia debe politizar al evangelizador, escribe Gutiérrez. Puesto que el Evangelio es el mensaje de amor total, tiene una ineludible dimensión política. El Señor Jesucristo debe, por tanto, contemplarse como una figura política, a quien Pilatos mató por tratarse de un cabecilla de los celotes, puesto que en realidad Jesús también pretendía la liberación de los judíos. El éxodo de Egipto fue un acontecimiento político, dicen ellos, y el grito de «deja marchar a mi pueblo» es el grito de liberación de todos los tiempos. Gutiérrez y los demás escritores de este movimiento se expresan en estos términos. Si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, el Evangelio que nos llama al arrepentimiento, el Evangelio que nos confronta con nuestro pecado y que nos dice claramente que la ira de Dios está sobre el pecador y que el único camino de salvación y de verdadera liberación es Jesucristo, en estos pensadores no está. Para nada. Para ellos su principal fin es la liberación política y social.
Es más, por ello se acomodan mucho cuando hablan sobre la opresión del hombre, se acomodan mucho y apoyan muchas causas, como por ejemplo la causa mapuche, en Estados Unidos Black Lives Matter, no sé, minorías como los movimientos LGTB, y etcétera, etcétera, etcétera. Debemos tener cuidado con estos movimientos, porque estos movimientos ya están a nuestro alrededor, ¿ok? Es más, si pudiéramos pensar un poco, por mi parte, que nací en una población bien complicada aquí en Viña del Mar, llamada Forestal, una población lamentablemente llena de drogas y muy delictual, todos, la mayoría de los que nacen allí, nacen condicionados por el comunismo. Nacen pensando que son oprimidos, nacen pensando que no tienen oportunidades. Pero no es así. Existen oportunidades en todos los lugares, oportunidades que debemos tomar. Si tú quieres estudiar, vas a estudiar, ¿ok? Y cuántas otras cosas más. Pero dedicándonos y hablando específicamente, mejor dicho, sobre el Evangelio, en la teología de la liberación no existe el mensaje de salvación real que nos ha entregado el cristianismo histórico a través de los siglos. No existe. Y lo preocupante, queridos hermanos, es que hoy en día existen editoriales, o editorial podría decir, que están apoyando a autores de línea de la teología de la liberación, que hoy están hablando sobre la opresión del hombre, sobre la libertad política y económica y cuantas otras cosas más. Debemos tener cuidado con estos falsos profetas. Debemos tener cuidado con estos falsos hermanos que se presentan delante de nosotros como aquellos que a lo mejor nos ayudarán con material bíblico y teológico, pero que realmente nos quieren colar, o mejor dicho, pasar por debajo algo que no es bíblico, que va en contra del cristianismo y que realmente va en contra, escucha bien, va en contra de la misma naturaleza humana. Hoy en día el mundo entero está sufriendo por esta ideología que es totalmente, podríamos decirlo así, un anticristo, es contraria a la naturaleza humana. En un video anterior hablaba sobre estos movimientos ideológicos que hoy también se está levantando el tema de la pedofilia, el orgullo pedófilo. ¿De qué estamos hablando? Escuchen bien, hoy día muchos del colectivo, muchos de los del lado del LGTB dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero acuérdense de esto. No va a pasar mucho tiempo cuando ellos digan, no, sí, realmente estamos con ellos. Realmente aquello es una orientación sexual. Queridos hermanos, tengamos cuidado. Vayamos constantemente a la palabra de Dios, en oración y humillación. Que el Señor nos dirija, queridos hermanos, en este tiempo. No solamente para crecer en gracia y en conocimiento, como dice segunda de Pedro, sino también para ser hombres y mujeres que sean luz y sal en este mundo. Que seamos valientes también, de poder denunciar y decir, ese que está allí, realmente están en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Seamos valientes, queridos hermanos, en este tiempo. Y como lo dije, no creo para nada que alcance en este video hacer o hablar en profundidad sobre la teología de la liberación. Me gustaría hablar un poco más y espero hacerlo en un próximo video. También quiero darles una noticia. Hace ya un tiempo estoy recopilando y también escribiendo muchos de mis artículos que he escrito y estoy formando un pequeño libro. Un pequeño libro que espero más adelante que sea revisado y si es posible, la gracia de Dios, claramente, poder publicarlo, queridos hermanos. Y otra cosa, recuerden suscribirse a este canal. Ayúdenme suscribiéndose, dando un buen like, distribuyendo el material, queridos hermanos, si les bendice. Ayúdenme también orando por mi vida, dejando comentarios, conversemos, hablemos. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es el tema que a lo mejor te gustaría del cual hablara? ¿Te gustaría a lo mejor que hiciera un video en vivo con alguien y hablar de algún tema? Escribe abajo, queridos hermanos, y recuerda, suscríbete y Dios te bendiga grandemente.